Buenas tardes, mi nombre es Claudine Reyes y yo les voy a hablar acerca del tratamiento de agua. El tratamiento de agua es una de las mayores preocupaciones de la historia de la humanidad. Ha sido procurarse que el agua sea lo más limpia y pura posible. El tratamiento del agua originalmente se centraba en mejorar las cualidades estéticas del agua. El tratamiento del agua es el proceso de naturaleza físico-química y biológica, mediante el cual se elimina una serie de sustancias y microorganismos que implican riesgo para el consumo o le comunican un aspecto o cualidad organoléptica indeseable y la transforma en un agua apta para consumir. El objetivo es obtener una agua que sea apta para el uso que se le vaya a dar, como el consumo humano o animal, riego, uso industrial, entre otros. El tratamiento de agua potable es el que se utiliza cuando va a ser destinada al consumo humano. Características del agua. El ciclo del agua. El agua retorna posteriormente a la superficie acuática para ser repurificada. La acción disolvente del agua sobre las sustancias minerales se incrementan por la presencia de gases disueltos. El agua obtenida en ríos, lagos, manantiales no es un compuesto químico simple, sino una solución compleja que contiene muchas sustancias orgánicas e inorgánicas. La composición química del agua refleja la naturaleza del territorio geológico del cual proviene. Se obtiene agua dura de áreas en la parte que abunda la piedra caliza o yeso. Se obtiene agua alcalina donde existen depósitos alcalinos. Uso del agua en la industria. El agua tiene multiplicidad de usos en la industria. La cantidad de la misma estará en función del empleo a la cual se le destina. Empezamos con la transmisión de calor o refrigeración. Es el uso industrial que más cantidad de agua emplea. Aproximadamente el 80% del agua industrial corresponde a esta aplicación, siendo las centrales térmicas y nucleares las instalaciones que más aguas necesitan. La producción de vapor está dirigida a la obtención de un medio de calentamiento del producto que se desea elaborar. La materia prima, el agua puede ser incorporada al producto final, como en el caso de la producción de bebidas, o puede suministrar un medio adecuado a determinadas reacciones químicas. Utilización como disolvente en los procesos productivos. La obtención de energía se refiere a las centrales hidroeléctricas y a las actividades que usan vapor de agua para el movimiento de turbinas. En la industria es indispensable disponer de una fuente segura de suministro de agua para sus necesidades del presente y futuro, así como de un cuerpo de agua que puedan aceptar sus efluentes. En Venezuela, por lo general, las industrias se abastecen de los acueductos de las hidrológicas. Entre ellas están Hidrolago, Hidrocapital, Hidrofalcón. En industria de gran tamaño se recurre a fuentes superficiales como ríos, lagos o embalses. También se requiere agua para irrigación, abastecimientos públicos y generación de potencia. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de agua. Existen dos tipos de agua: aguas superficiales y aguas subterráneas. Las aguas superficiales son las aguas que circulan sobre la superficie del suelo. El agua superficial sigue el camino que le ofrece menor resistencia, pudiéndose presentar en forma correntosa, como el caso de ríos y arroyos, o quietas si se trata de lagos o embalses. Las aguas subterráneas es importante para nuestra civilización porque supone la mayor reserva de agua potable en las regiones habitadas por los seres humanos. En tiempos de sequía puede servir para mantener el flujo de agua superficial, pero incluso cuando no hay escasez, es preferible usar agua subterránea porque no tiende
a estar contaminada por residuos o microorganismos. Las diferencias entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Las aguas superficiales tienen bajo en sólidos disueltos, alta en sólidos en suspensión. La calidad cambia rápidamente con las estaciones y con la climatología. La subterránea, alta en sólidos disueltos, baja en sólidos en suspensión, alta en hierro y en magnesio, baja en oxígeno, puede contener gases sulfurosos, calidad y temperatura relativamente constante. Las corrientes superficiales contienen abundante materia en suspensión de la erosión de los cauces o por descarga de residuos industriales. La calidad del agua fluctúa ampliamente en cada estación. En sequía aumenta el contenido de minerales. Tratamientos primarios de las aguas residuales son aquellos que eliminan los sólidos en suspensión presentes en el agua. Los principales procesos físico-químicos que se pueden incluir en el tratamiento primario son los siguientes: sedimentación, flotación, coagulación, floculación, filtración, aireación, clarificación y ablandamiento. Bien, empecemos con la sedimentación. Es un proceso de separación por gravedad que hace que una partícula más densa que el agua tenga una trayectoria descendente, depositándose en el fondo del sedimentador. Está en función de la densidad del líquido, del tamaño, del peso específico y de la morfología de las partículas. Esta operación será más eficaz cuanto mayor sea el tamaño y la densidad de las partículas a separar del agua, es decir, cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación, siendo el principal parámetro de diseño para estos equipos. La sedimentación también se le denomina decantación. Tipos de sedimentación: sedimentación discreta o granular, sedimentación difusa o floculante y sedimentación por zona. Empezamos con la sedimentación discreta o granular. Posee una baja concentración de partículas asentándose estas de forma individual sin contacto alguno con otro tipo de elemento sólido. Sedimentación difusa o floculante. Ocurre cuando una concentración alta de partículas sólidas, las cuales al juntarse forman masas conocidas precisamente como flóculos. Y sedimentación por zona. Durante el proceso se producen varias fases o zonas a medida que avanza la precipitación de las partículas. Así pueden distinguirse varias fases: fase de clarificación, fase de transición y la fase de compactación. Bueno, ahora vamos a ver los equipos para la sedimentación. Existen varios dispositivos que ayudan a la producción de la sedimentación. Desarenador es un equipo diseñado para la sedimentación y retención de partículas mayores de un cierto tamaño nominal, superior al resto, como también de un alto peso específico. Los decantadores son normalmente utilizados en plantas de tratamiento potable, aguas residuales y aguas hervidas. Prensa filtrante van dirigidas a retener los materiales sólidos en las partes altas de las cuencas hidrológicas. La flotación. La flotación es un proceso físico de 3 fases: sólido, líquido y gas, que tiene por objetivo la separación de especies minerales mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire. El proceso físico fundamentado es la diferencia de densidades. La flotación permite separar la materia sólida o líquida de menor densidad que la del fluido, por ascenso de esta hasta la superficie del fluido, ya que en este caso las fuerzas que tiran hacia arriba, o sea, el rozamiento y empuje del líquido,
superan a la fuerza de la gravedad. Se generan pequeñas burbujas de gas que se asociarán a las partículas presentes en el agua y serán elevadas hasta la superficie, donde son arrastradas y sacadas del sistema. Los tipos de flotación: microflotación, flotación de iones, flotación de moléculas, flotación por coloides absorbentes y flotación de precipitados. Empecemos con la microflotación. Es un método mejorado para hacer flotar partículas a la superficie con la ayuda de burbujas de aire adherentes. La adherencia de los sólidos en suspensión a las burbujas es más fácil e intensa cuanto más pequeñas son las burbujas. La flotación de iones. Separa iones sin actividad superficial mediante el uso un tensioactivo que forma un producto insoluble que se absorbe en la superficie en una espuma que puede removerse. La flotación de precipitados. Se extrae un precipitado sin ser el agente precipitante un tensioactivo. La flotación por coloide absorbente. Es la separación mediante un portador de materiales disueltos que son primero absorbidos sobre partículas coloidales. La liberación del gas disuelto para hacer flotar partículas sólidas unidas a las burbujas se usa en el tratamiento de aguas hervidas. Los equipos para la flotación. Es una celda por dispersión de aire. Comprende de tipo cilíndrico, como lo podemos ver, a menudo con deflectores en las paredes. Al centro se ubica un sistema de agitación por turbina que produce un movimiento centrífugo de la dispersión sólido-líquido y por lo tanto una baja presión en la velocidad del eje. La coagulación y la floculación. En muchos casos, parte de la materia en suspensión está formada por partículas de muy pequeño tamaño, lo que forma una suspensión coloidal. Una forma de mejorar la eficacia de todos los sistemas de eliminación de materia en suspensión es la adición de ciertos reactivos químicos que en primer lugar desestabilicen la suspensión coloidal, coagulación, y a continuación favorezcan la floculación de la misma para obtener partículas fácilmente sedimentadas. Estas suspensiones coloidales suelen ser muy estables en muchas ocasiones debido a interacciones eléctricas entre las partículas. Por tanto, tiene una velocidad de sedimentación extremadamente lenta, por lo que haría inviable un tratamiento mecánico clásico. Los tipos de floculación y tipos de coagulación. Los tipos de floculación son la ortocinética y la floculación pericinética. Los tipos de coagulación están la coagulación por absorción y la coagulación por barrido. Empecemos con la floculación pericinética. Este tipo consiste en el movimiento de partículas que produce por medio del movimiento browniano. La floculación pericinética solo influye en partículas con tamaños inferiores a un micrón, es decir, que solo actúa al inicio del proceso de floculación. Y la floculación ortocinética, este tipo se genera a partir del movimiento que las partículas realizan a diferentes direcciones y velocidades, la cual aumenta la probabilidad de colisión entre las mismas. La floculación ortocinética ocurre después de la pericinética. La coagulación por absorción se presenta en casos donde el recurso contiene altas concentraciones de partículas coloidales y al realizarse la adición del químico coagulante, los coloides absorbentes las sustancias y generan
los flóculos de manera casi instantánea. Coagulación por barrido. Mediante el barrido se genera cuando el recurso presenta una baja concentración de partículas coloidales. En este caso, estas partículas son entrapadas por el químico coagulante y se genera una sobresaturación de precipitado en el recurso a tratar. El proceso para la coagulación. El proceso se añade un coagulante al agua fuerte para crear una atracción entre las partículas en suspensión. La mezcla se agita lentamente para inducir la agrupación de partículas entre sí para formar flóculos. El agua se traslada entonces a un depósito tranquilo de sedimentación para sedimentar los sólidos. La coagulación, los coagulantes minerales y orgánicos es típicamente en la sal del hierro y el aluminio, y también los polímeros orgánicos. La coagulación se usa para remover turbidez, remover color, eliminar bacterias y organismos patógenos, destruir algas, eliminar sustancias productoras de sabor y olor. Sobre la filtración. Consiste en pasar el agua a través de un medio poroso, arena y antracita, para remover los sólidos suspendidos y coloidales presentes en el agua y producir un efluente con una turbidez hasta menor de una unidad de turbidez nefelométrica. Bien, los beneficios de la filtración es la reducción del ensuciamiento, la reducción de los lavados del relleno de la torre, reducción del costo de producción químico, reducción del coste de agua y mejor control microbiológico. Tipos de filtración. Entre los tipos de filtración está la filtración por gravedad. Entre los tipos de filtración por gravedad está la filtración ascendente y ascendente-descendente. Y en las membranas de filtración están la micro y la ultrafiltración, la nanofiltración, la ósmosis inversa y el carbono activado. Empecemos con la filtración por gravedad. Se realiza mediante la acción de la gravedad. Por lo general se usa en plantas de tratamiento de agua potable que son construidas con la finalidad de abastecer del recurso hídrico de población aledaña. Este tipo de filtración puede ser de flujo ascendente, realizando mediante un filtro ruso que puede ser operado con tasa de filtración constante o declinante. Cuando la filtración se realiza mediante flujos descendentes, la filtración rápida se puede realizar mediante tasa declinante o constante en filtros de lecho única de arena o lechos múltiples. Hablamos de la filtración ascendente. La filtración ascendente es un método derivado de la filtración de gravedad. Tiene como ventaja principal que el recurso entrante se mueve en el sentido que los granos que conforman el lecho filtrante disminuye de tamaño, lo que genera que todo el medio, el cual se encuentra conformado por arena, sea efectivo en la remoción de las partículas suspendidas en el recurso. Bien, ahora vamos a hablar sobre la filtración ascendente-descendente. Este método de filtración surgió como una alternativa para optimizar la filtración ascendente por medio de la implementación del filtro denominado B-Flow, los cuales ingresan una parte del agua cruda coagulada a tratar mediante tuberías provistas de bocas e instaladas en el interior del filtro por la parte superior, y el recurso restante se ingresa por la parte inferior del mismo.
Ahora vamos a hablar sobre las membranas de filtración. Las membranas de filtración es el método más usado en el tratamiento de aguas residuales y de aguas potables. Es la filtración mediante membrana, el cual es un método que consiste en forzar el peso del líquido a filtrar a través de una membrana instalada sobre un soporte sólido, donde mediante membranas semipermeables se realiza el proceso de separación de mezcla que permite mediante presión filtrar el recurso y retener los residuos contaminantes en la membrana de filtro. Los procesos que incluyen en la tecnología de la filtración mediante membranas son los siguientes: el micro y ultrafiltración. La micro y la ultra filtración funciona mediante la separación física, donde el tamaño del poro de la membrana es un factor importante para determinar cuáles partículas pueden pasar y cuáles quedan retenidas en el filtro. Las partículas que presentan tamaños mayores que los poros de la membrana se retienen totalmente, mientras que algunas sustancias que son más pequeñas que los poros de la membrana pueden ser retenidas de manera total o parcial dependiendo de la selectividad de la membrana. Nanofiltración. La nanofiltración permite separar partículas en suspensión y moléculas disueltas en el recurso, tales como sustancias orgánicas, proteínas, azúcares, microorganismos, moléculas de colorantes y algunas sales polivalentes. Para que este tipo de membranas funcionen de manera correcta, se requiere aplicar mayor presión en la entrada del recurso a tratar. Ahora vamos a hablar sobre la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es el único método que no actúa según el principio de porosidad, sino que en cambio se basa en el equilibrio presente hacia ambos lados de la membrana semipermeable. Para separar dos volúmenes de líquido que presenten diferentes concentraciones salinas, mientras que el agua se difunde a través de la membrana y la atraviesan, los iones disueltos no pueden hacerlo y quedan retenidos en el filtro. El carbón activado actúa atrapando impurezas en el agua como solventes, pesticidas, residuos industriales y otros productos químicos, y dado que también remueve los contaminantes que generan olores y logra que el agua potable sea más sabrosa. A pesar de que el proceso se conoce como filtración, realmente es un proceso de absorción por contacto entre la materia orgánica y el carbón activado. El sistema de funcionamiento es el mismo que el de los filtros de arena, realizándose la retención de contaminantes al pasar el agua por un lecho filtrante compuestos de carbón activo. El agua fluye hacia abajo a través de medios filtrantes hasta alcanzar la salida. Los equipos para la filtración. Empecemos con el filtro de una sola capa. Bien, los filtros de una capa tienen un solo medio filtrante soportado por grava. Los filtros multicapas, el menor denso es menor denso en la parte superior y el más denso en la inferior. Es más eficiente que los de una capa. Y los filtros a presión son usados en plantas industriales, son los de bajo costo de inversión, largas corridas, ocupan poco espacio y pueden ser automatizados. Aireación. Consiste en lograr el más íntimo contacto entre el aire y el agua para reducir gases y sólidos disueltos presentes en el agua. Permite reducir el contenido de dióxido de carbono, amoníaco, ácido sulfúrico por desplazamiento con aire y oxidar el hierro y el manganeso según las reacciones siguientes. Carbonato de ácido de hierro más
oxígeno molecular más agua da como resultado hidróxido de hierro más dióxido de carbono. Luego tenemos carbonato ácido de manganeso más oxígeno molecular, dando como resultado óxido de magnesio más dióxido de carbono más agua. Las aguas subterráneas tienen alto contenido de compuestos solubles indeseables como el hierro y el manganeso en forma de bicarbonatos. Los productos de la oxidación son compuestos insolubles que se pueden remover por clarificación o filtración. La clarificación. La clarificación es uno de los métodos más empleados de separación sólido-líquido, que permite incrementar la eficiencia de separación a través del uso de procesos de coagulación, floculación y precipitación. Para la clarificación se requiere un tanque de mezcla rápida, desestabilización, un tanque de mezcla lenta, floculación y un tanque sedimentador. Muchas impurezas en el agua natural y en la residual están presentes como sólidos coloidales que no sedimentan. El ablandamiento. Existen dos tipos de ablandamiento: ablandamiento en frío con cal y ablandamiento en caliente con cal. El ablandamiento en frío con cal se da entre los 25 y los 35 grados centígrados. Consiste en la adición de cal para aumentar el pH y disminuir la solubilidad de los iones calcio. Reduce la alcalinidad, la dureza, el silicio y los sólidos disueltos. El ablandamiento en caliente, la adición de cal para aumentar el pH y disminuir la solubilidad, la inyección de vapor para aumentar la temperatura entre 100 y 120 grados centígrados y disminuir la solubilidad. Reduce la alcalinidad, dureza, silicio, sólidos disueltos y oxígeno. Proceso de ablandamiento. El primer paso del proceso de ablandamiento del agua es añadir la cal o la soda cáustica para elevar el pH del agua y convertir la dureza soluble en otras formas que se precipitan con más facilidad. Precipitar los compuestos solubles para crear sólidos en suspensión. Y 3. Eliminar los sólidos suspendidos mediante la sedimentación y filtrado. Tratamientos secundarios de las aguas residuales. Los tratamientos están referidos a los de las calderas. El tratamiento y acondicionamiento del agua en las calderas deben satisfacer los siguientes objetivos: intercambio de calor continuo, protección contra la corrosión, producción de vapor de alta calidad. Y existen dos tipos de tratamiento: el tratamiento externo y el tratamiento interno. El tratamiento externo consiste en la reducción y eliminación de impurezas del agua en la parte externa de la caldera. Por lo general se emplea tratamientos externos cuando la cantidad de uno o varias impurezas del agua es demasiado elevada como pasa a ser tolerada por la caldera en cuestión. Hay una amplia variedad de tratamientos externos: ablandamiento, evaporación, desaireación, contactores de membrana, etc., que pueden ser empleados para adaptar el agua de alimentación en un sistema en partículas. El tratamiento interno consiste en el acondicionamiento de impurezas dentro del sistema de calderas. Las reacciones ocurren tanto en las líneas de alimentación como en la misma caldera. El tratamiento interno puede aplicarse solo o conjuntamente con el tratamiento externo.
Su propósito es reaccionar de forma adecuada con la dureza del agua de alimentación, acondicionar los lodos, eliminar el oxígeno y evitar la formación de espumas en el agua. Fundamentos de aguas de enfriamiento. Es un sistema de agua de enfriamiento de un solo paso. El agua pasa a través de los cambiadores de calor una sola vez antes de ser vertida. Un sistema de agua de enfriamiento en un solo paso utiliza grandes volúmenes de agua para conseguir el enfriamiento del proceso, en contraste con el sistema de agua de enfriamiento recirculantes. Agua de enfriamiento de ciclo cerrado. Es un sistema de ciclo cerrado que elimina el calor del proceso utilizando un volumen fijo de agua recirculante. Este volumen de agua no está abierto a la atmósfera y no se evapora. Algunos ejemplos son las camisas de motores diésel, radiadores de automóviles y sistema de salmuera o aguas frías. Algunas situaciones en las que un sistema cerrado es muy útil son procesos críticos, restricciones en la carga de agua, carencia de agua, aumento en la vida de los equipos. Algunos problemas principales de los sistemas de ciclo cerrado son los microbiológicos y la corrosión, taponamiento de líneas, acumulación de producto de corrosión. Bien, agua de enfriamiento de ciclo abierto. Están abiertos a la atmósfera en una torre de enfriamiento. A medida que el agua desciende por la torre, el calor que el agua tomó del proceso se liberará principalmente por evaporación. El agua de enfriamiento se enfría y queda lista para volver de nuevo a los cambiadores de calor a disipar más calor. Unos ejemplos del sistema de ciclo abierto son las bolsas de rociado, torres de refrigeración, condensadores, el agua para el consumo humano. El agua potable es uno de los principales recursos que necesitamos los seres humanos para sobrevivir día a día. Las características del agua potable son las que hacen que ésta sea la única apta para el consumo humano, ya que no supone un riesgo para la salud al estar libre de microorganismos y sustancias tóxicas. El objetivo de un sistema de tratamiento de agua es la eliminación de sustancias no deseadas, frecuentemente halladas en el agua de alimentación o en el agua de pozo con sólidos acuosos, arenas de corrientes de residuos, suciedad, lodos y óxidos. Es importante que el agua sea tratada para cumplir estos objetivos. Proteger la salud pública y el medio ambiente. Si las aguas residuales van a ser vertidas en un cuerpo receptor natural, mar, ríos, lagos, es necesario realizar un tratamiento para evitar enfermedades causadas por bacterias y virus en las personas que entran en contacto con esas aguas, para proteger la fauna, la flora presentes en el cuerpo receptor natural, mar, ríos o lagos. El reuso del agua tratada. Existen actividades en las que no se requiere utilizar agua potable. Industriales y servicios, lavado de patio, nave industrial, lavado de flota vehicular, sanitarios, intercambiadores de calor, calderas, cortinas de agua, etc. Garantizar que no existieran efectos nocivos a la salud por estar en contacto con el agua tratada en las actividades antes descritas. Este tipo de objetivos involucran tratamiento de mayor nivel que generalmente involucran la implementación de las mejores tecnologías.
Principales características del agua para el consumo humano. Las principales características del agua son comunes a sus diferentes tipos, pero el agua potable resulta muy particular debido al consumo humano que se hace de ella y sus implicaciones en la salud. Además de tener en cuenta la calidad del agua, para medirla, para considerar que cierta agua es potable, se deben evaluar una serie de características concretas. Debe ser limpia y segura. Para su consumo y su uso en la producción de otros alimentos no puede presentar ningún riesgo de contraer cualquier enfermedad. Debe ser incolora. El agua potable ha de ser transparente, aunque a veces por el cloro pueda parecer blanquecina. Debe ser inodora. No puede incluir nada en su composición que pueda generar olor en ella. Debe ser insípida. No puede tener sabor. Si lo tiene, existe algún elemento en la composición que lo esté generando. Debe carecer de elementos en suspensión. El agua potable no puede presentar turbiedad alguna, salvo aquella que provoque la presión de las tuberías. En este caso debería desaparecer en un breve lapso de tiempo. Libre de contaminantes, orgánicos, inorgánicos o radioactivos. No debe contener microorganismos patógenos que puedan poner en peligro la salud. Para ello se debe realizar análisis exhaustivos sobre la concentración de bacterias coliformes y otras de origen fecal. Mantener una proporción determinada de gases y sales inorgánicas disueltos. Muchas gracias.